una obra maestra puede significar un gran empuje para su artífice. A veces siendo tan exitosas que terminan por asegurarle su vida a sus progenitores, marcando casi como un retiro para algunos en la carrera de romperla en grande. En otras, meras llamaradas de humo que sirven para demostrarle al elaborador cuánto valen sus habilidades y talentos aun cuando antes o después no consigan replicar tal recibimiento o perfección en sus trabajos. Aunque, por lo mismo, igualmente pueden convertirse en anclas que estancan a su autor, exigiéndole hasta el hartazgo, interna y externamente, a no solo intentar volver a agrietar el tope, sino también, en ocasiones, a seguir por el mismo camino al pie de la letra. Es tan eclipsante, que puede dejar en la penumbra a sus compañeras de portafolio, aquellas creaciones de no tan grande iluminación o apapacho del respetable, que a menudo son ofrecidas bajo el subtítulo del creador de, en busca de generar ganancias de un árbol caído. Ya es un poco añejo el concepto de algo B, ya que es fácil de entender y de adaptar, simplemente pensándolo como un secundario del superior en cuestión, usándose en prácticamente cualquier ámbito, desde herramientas del hogar hasta en la cocina, más comúnmente en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, en el animanga no es tan usado, a pesar de que podría ser muy funcional a la hora de hacer referencia a esas obras que tal vez se encuentran bajo la sombra del favorito de una firma y que por lo tanto no llegan a ser tan valuadas en su unicidad. Y en esta contemporaneidad, en la que la gente está más interesada que nunca en los rostros detrás de las páginas, he visto válido traerles otras 5 de estas obras que, según mi perspectiva, podría valer la pena que les dieran un vistazo. Pero antes, quisiera agradecerles por el apoyo, subimos 400 suscriptores desde el vídeo anterior, por lo que ya llegamos a más de 2000, no podría estar más contento. La verdad es que, al empezar con este hobby, nunca lo hice con pretensiones tan grandes o exigentes, por lo que cada usuario que comenta, se suscribe o deja su like me hace sentir sumamente orgulloso y realizado. Pero bueno, sin más, empecemos, ¿les parece? Número 5. Algo que desde el principio he temido cometer, es el caer en la repetición de títulos, nombres, etc. Sobre todo por el hecho de que siempre me he mantenido diciendo en este medio que hay un colosal conjunto de creaciones de donde escoger entre los aparadores y páginas web que las recaban. Sin embargo, creo que del primer listado a este, ya ha pasado el tiempo suficiente, además de que realmente ya no podía soportar más tiempo sin recomendarles encarecidamente que se lean Choku. Nico Tanigawa, el dúo encargado de Watamote o No es mi culpa que no sea popular en español, son a menudo relacionados con su prodigio del humor incómodo y bizarro que mutó en un recuentos de la vida mucho más sano desde el capítulo 70 más o menos. Sin embargo, estos genios especializados en fruncir el ceño antes de la carcajada no solo han trabajado en las desventuras de Tomoko, su Mesilover hermano o sus amigas de instituto con personalidades variopintas. De hecho, publicaron más de un manga antes, en medio y después del de la Moujo, la gran mayoría siendo algo cortos a comparación de este último. Y aunque podría hablarles del absurdo non-verguirlo el slapesticoso, basura, gafas y lectómana. Prefiero irme por aquel no tan largo relato en donde este par explotó al máximo sus dotes del asco cómico. Choku. Es la cúspide de la desvergonzada labor de hacer reír desde la falta de pudor con un par de protagonistas dispares que no tienen nada en común, pero que funcionan perfectamente juntos cuando comparten paneles. La historia va de Nao, un pequeño y débil estudiante en su segundo año de preparatoria que se ve atormentado por la que podría decirse que es su única amiga de todo el planeta entero, algo menos lindo de lo que suena cuando se nos presenta esta alta y linda senpai sin un trozo de dignidad o autocontrol cuando trata con su kouhai. Y es que Serika no ama a Nao, sino que lo adora a grados infames, llegando a ser muy chocante con su lado visual o los pensamientos infantiles que posee y que tiende a compartirle a su enamorado de vez en cuando. Con una postal tan bizarra como puede ser un baño de sangre nasal en el baño de hombres, es como se nos fue presentado este título y créanme que no falla en mantener la vara así de alta episodio por episodio sobre el recatado Nao, lidiando con las exageradas tretas amorosas en las que se ve envuelto cada que se topa con esta peculiar joven en la escuela, camino a casa o entre los urinales, si es que pierde la pista por más de un segundo de su pretendiente con tendencia a demostrar sus emociones con semblante plano y actos que van más allá de lo extremo.
sin límite alguno y presentado magistralmente por un arte más oscuro, nítido y explícito como tal vez nunca lo han hecho otra vez los dos gatitos que tienen congelado su manga en curso con el arco del festival desde hace más de lo que dura un ciclo escolar entero. Choku se siente como aquel trabajo primerizo, experimental y salvaje de su carrera. Número 4. Kosuke Fujishima es una leyenda de la actualidad por haber sido un nombre grande por tanto tiempo en la industria en medio de su apogeo noventero, aquella etapa en la que conseguir que tu elaboración diese la vuelta al mundo era el triple o cuádruple de complejo de lo que es hoy, aún más bajo un sello menos esplendoroso que los que ya lo habían hecho antes. Justo ahí, Kosuke se hizo un espacio con su Oh My Goddess, la fantástica e inolvidable aventura sobre un compromiso sentimental entre un humano y un ser celestial que no dejó críticos sin opinar y ediciones sin abrirse en los manga café. Con un fresco cuento que chocaba con la acción más cruda y varonil de sus contemporáneos es que abrió la brecha, pero con su "están arrestados", es que golpeó en la puerta como pocas antes, teniendo protagonistas que rompían el molde básico de la demografía para el comprador, al ser féminas y no fornidos machos de apariencia invencible. Incluso, Taiho Shichauzo casi no tiende a ser tomada en cuenta como una obra B, más que nada por el hecho de que fue tan extraordinariamente bien recibida y se distinguió tanto en argumento, tipo de personajes y premisa a su hermana mayor, que mucha de su fanaticada, una gran parte de eso más que colorado en el mundillo, ni siquiera le gusta Oh, mi diosa. El relato sobre la central de policía más ocupada del país del sol naciente encantó con sus casi episódicos casos a resolver y delincuentes por arrestar desde el día 1, en donde estas rudas agentes de la ley se encargaron de defender a los ciudadanos y de paso conocerse en el camino. Desde que la brusca Natsumi hizo acto de presencia en su nuevo empleo y fue asignada a resguardar la paz con la noble Miyuki, nada volvió a ser lo mismo para las obras policíacas en Japón, dejando su marca en los anales de uno de los períodos más prolíficamente creativos del formato. Y que con su anime se encargó de cosechar una fanaticada que aún las recuerda hasta el presente con convenciones atiborradas de fanáticos esperando escuchar a la intérprete de sus openings y endings o manteniendo con vida al fandom en comunidades de internet, pequeñas, pero aún bastante motivadas por este acogedor título que así como planteaba escenarios de persecución y misterio, de la misma manera se acoplaba sin problemas en el drama o la cotidianeidad de cada miembro de la sociedad. Porque algo que proyectó muy bien Taiho Shichauzo es eso, la pluralidad de tonalidades que cobijan nuestra estancia aquí y lo hermoso que es estar siendo parte mientras se nos brinda la oportunidad. La última vez que revisé, estaba en YouTube el anime noventero doblado al español al completo, así que si tienen el chance de verlo, les sugiero que no lo dejen pasar si quieren una probada del magnífico estilo de hace poco más de 2 décadas en tanto estéticas como atmósfera. Muy difíciles de igualar. Número 3. Cada otaku tiene su propia percepción sobre los harem, y, al ser su opinión, es respetable. A mí personalmente nunca me ha gustado, debido a que caen en ciertos clichés como muy pocas otras subdivisiones lo hacen, hablando obviamente de los más reconocidos, claro está. Además, he de decir que tal vez no me he adentrado del todo en este género, debido a que las pocas obras que he leído, no las he terminado por ciertos aspectos que no pienso decir tan detalladamente para evitar provocar el hate general hacia los seguidores o los productos derivados de este concepto. Pero si tengo que decir al menos una razón, tal vez sea esa necesidad que está implícita por volver locos de aprecio a los intereses amorosos de los protagonistas, siendo tan forzado a veces que terminan por caer en flanderizaciones de los mismos. Pero sí hubo dos que me fascinaron de principio a fin, justamente porque no los sentí tan obligados a cumplir con esta máxima como por mostrarnos un romance multitudinal más complejo y de interés. Uno fue Love Hina, aquel clásico de los 2000 que más de uno de mi audiencia debe recordar y el otro fue Aikora, un manga sin adaptación animada que, grande fue mi sorpresa al enterarme de quién fue su mangaka. Kazuro Inoue tal vez no te suene a la primera, pero ¿qué tal si te hablo acerca del anime de la chica mano? Midori no Hibi fue su creación más grande y uno de mis rom-com favoritos si les soy sincero, ya que aún con una premisa tan polémica superficialmente, se nos entregó un enternecedor show sobre el aprecio a uno mismo y el valor de la sinceridad en nuestros corazones, una pasada que conmociona en la portada y te deja en lágrimas con su episodio final de lo lindo que fue.
Bueno, pues de vuelta con otra premisa bastante ruidosa, como puede ser el día a día de un fetichista adolescente conviviendo con un grupo de jóvenes que cumple con sus fantasías eróticas al pie de la letra, volvió a voltear el paradigma algo cansado del harem, mostrando más carne dentro de un asado que parecería no tener mucho más que cortar. Ai Kora en el 2008 y hasta su final, aún sin animación que le adaptase, se hizo de un público internacional y nacional más que decente, pero ¿cuál fue la razón? Pues podrían ser los diseños únicos en su tipo, cayendo en exageraciones burlescas que parodian los gustos extraños asiáticos, la trama lineal a base de episódicos segmentos diarios donde el atontado Hachibe recibe su merecido por intentar acercamientos con una de sus roomies, o el humor de pastelazo barra malentendidos que no se gasta por el ingenio que inyecta Inoue en cada una de sus creaciones. Pero para mí, creo que se debió a su forma de darnos un más vivo y matizado reparto. Porque Ai Kora no solo son chistes estúpidos sobre la perversión, que tampoco tiene nada de malo, sino el recuento de acontecimientos que ocurren en este círculo de personajes que interactúan, sueñan, anhelan, sufren y maduran capítulo por capítulo. Uno cambiante donde puede ocurrir la más irreal escena si el remate lo pide, pero también la más reconfortante secuencia mundana y enriquecedora en su desarrollo para cerrar un volumen. Inoue, curiosamente, no hace harem, pero sí muchos sitcom más convencionales como Densa Otoko o el mismo Midori no Hibi, así que tal vez ese sea el factor determinante para el extenso Ai Kora, que se siente más como un slice of life tonto, chusco y divertido con algo de momentos acaramelados antes que otro juego plural del tira y afloja, donde cada 3 episodios hay una confesión no correspondida. Número 2. Apenas les hablé de Katsura, en el vídeo sobre los cambios drásticos de atmósfera, así que intentaré no explayarme tanto hablando de su trayectoria en esta ocasión, sino en algo que tiene mucho más que ver con el puesto que nos atiene aquí y es su pasado. Katsura nunca fue un erudito del manga, tenía una adición por el dibujo y la creación de historias, pero no en una magnitud suficiente para dedicarse a ello. Al menos no antes de que ganase su primer premio, le siguiera su primera publicación, con un recorrido bueno por cierto, y luego otra, y otra, y otra. Fue entonces que este seguidor del hombre murciélago, que también se le habían dado las historias de héroes en trajes robóticos o amoríos joviales con entidades artificiales, se consolidó en su labor y se ganó el respeto de muchos con su versatilidad a la hora de tomar el pincel y las máquinas de escribir. Justo fue allí, cuando Video Girl, su máxima creación en tanto ganancias como reconocimientos tanto por la masa como por la crítica, tenía ya un desenlace, que este friki de Batman plasmó su pasión en otro proyecto que se distanciaría de los anteriores. Con más de una influencia de Nagai Tezuka, Zetman fue un éxito rotundo con una duración de más de una década en publicación que solo es ver por tener a un competidor inmensamente popular e inalcanzable. No porque le falte magia, sino porque el otro lo tiene de sobra. Esta genialidad, en donde un guerrero callejero descubre su auténtica naturaleza como experimento mortífero de laboratorio y se enfrasca en combates hórridos de acción sin censura contra sus congénitos resentidos con la raza de donde provienen los hombres, es una joya de nicho dentro del subgénero de las peleas donde las extremidades son lo mínimo que está en juego. Radiante, innovadora y considerada por bastantes lectores como la sucesora de Devilman, el antihéroe creado en la empresa Z, es un B sencillamente por haber nacido bajo el estigma de la fortuna que es tener a un maestro en múltiples ramas de la ficción nipona. Número 1. ¿Quién no leyó a Yamahiro? Porque fue todo un hit hace una década o poco más. La odisea de un cobarde y esquizofrénico outsider que cautivó a la comunidad geek enfrentando un apocalipsis zombie de fuentes alienígenas fue un boom y Kengo Hanazawa conoce totalmente ese hecho, seguramente recibiendo regalías más que destacables aún a 2 años más de que cumpla 10 de haber terminado. Pero tan colosal monstruo de ventas trajo más allá de beneficios para su editorial y el manga en general, también causó el mal del que antes estábamos hablando en la introducción, tapó con su grandeza a su hermano más viejo casi por completo. En el mismo mes, pero una vuelta del planeta antes, Kengo ya habría de calarse en el oficio de tocar fibras sensibles en el espectador con su no tan nombrado Boys on the Run.
En Boys on the Run se nos narra, cuando aún no existía el giro que todos conocemos, el cambio de pensar de Tennessee, un asalariado venido a menos que teme hasta a su propia sombra, vive de una sonrisa coqueta de su colega de trabajo y su mayor placer está en pagar por llamadas calientes con supuestas damas de necesidades similares. Es por eso justamente que, tras sufrir un trauma social digno de ser puesto en más de un récord Guinness del fracaso como persona, toma su libre albedrío, lo arrumba con su autonomía y empieza una misión riesgosa teniendo en mente el mejorar su habitualidad. Seguro lo conocerán por Reddit como ese manga de boxeo, pero en realidad poco tiene que ver con este deporte, siendo en realidad un conmovedor envase de emociones y mensajes relevantes para cualquier usuario que pasa por eso que gran parte de nosotros hemos vivido alguna vez. Esa sensación de que no estamos yendo a ningún lado y, en donde estamos, nos hallamos mal. I Am a Hero fue irrepetible, pero Boys on the Run ejemplifica el nivel de error que cometemos al caer en prejuicios vagos acerca de si cada trabajo de un creador es semejante a su mayor logro, ya que la biografía del ficticio Tennessee, poniendo los puños a las balas que nos suelta la existencia, ni se le asemeja en ambiente, universo o diseños a I Am a Hero. Una obra B que, al igual que en la parte 1, cierra por lo grande este conteo. Al ser más un regalo, de autor a seguidor, emocionante, identificable y realista acerca de la superación personal, no como un exhaustivo e insufrible suplicio autoexplotador, sino como una ruta sanadora de uno mismo que no podrás tomar hasta que de verdad estés listo. Y bueno, con esto terminamos el vídeo del día de hoy, ¿qué les pareció? A mí me encantó, aunque no les miento cuando les digo que me incomoda un poco repetir, no puestos, pero sí autores. Aún así, espero que les haya gustado y les haya incentivado a ir a leer directamente al menos uno de estos proyectos. Sin más, gracias por ver, esperen nuevos vídeos y cuídense mucho. Admin fuera.